Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso y lleno de energía positiva. Hoy nos adentramos en el fascinante y a veces escabroso mundo del espectáculo. No vamos a desgranar un nuevo proyecto ambicioso ni a escarbar en un romance fugaz que acapare titulares. Hoy nos vamos a lo personal, a lo que sucede detrás de los focos, a esas situaciones que, francamente, a veces nos dejan con la boca abierta. Tenemos una noticia que ha estado haciendo un eco considerable en las redes sociales y en los medios de comunicación, y que ha provocado un torbellino de preguntas y especulaciones. ¿Qué está pasando realmente entre bastidores? Se trata de una situación que involucra a dos nombres que ustedes conocen muy bien, figuras que han conquistado corazones en todo el mundo, Demet Özdemir y la madre de Can Yaman. Prepárense porque vamos a desgranar este insólito gesto, analizar las posibles implicaciones y reflexionar sobre lo que podría significar para ellos en el futuro. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en esta compleja historia, les recuerdo, como siempre, que si aún no forman parte de nuestra comunidad, este es el momento perfecto para hacer clic en ese botón de asterisco suscribirse y activar la asterisco campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras exclusivas y debates. Estamos convencidos de que les va a encantar el contenido que les preparamos. La verdad es que el universo de la fama, con su glamour y su exposición constante, a veces nos regala situaciones que parecen sacadas directamente de una telenovela de alto voltaje, ¿verdad? Y esta historia que nos ocupa hoy no es, ni mucho menos, una excepción. Recientemente han empezado a circular rumores y reportes con una fuerza inusitada, apuntando a lo que parece ser un aparente desplante, una especie de menosprecio deliberado por parte de la talentosa y carismática Demet Özdemir hacia la madre de su colega y expareja, el popular y cotizado Can Yaman. Y no estamos hablando de cualquier cosa, de una simple falta de cortesía pasajera. Estamos hablando de un gesto que ha sido calificado por muchos como insólito, y que ha generado un revuelo considerable entre los seguidores más devotos de ambos actores, así como entre los aficionados a la crónica social y del corazón turca, que siempre están ávidos de este tipo de gabel. Para poder entender en profundidad el contexto de esta polémica, es fundamental hacer un breve repaso a los hechos que nos trajeron hasta aquí. Demet Özdemir y Can Yaman compartieron pantalla en una de las series que conquistó corazones y audiencias a nivel internacional, una producción que dejó una huella imborrable en la memoria de muchos, Erkenci Kuş, o como la conocemos en muchos de nuestros países, Pájaro Soñador. Su química en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que era imposible no sentir esa conexión. Y esa magia traspasó la barrera de la ficción, dando lugar a un romance que mantuvo a los fans al borde de sus asientos, analizando cada foto, cada comentario, cada gesto, expectantes por cada nuevo detalle de su relación. Sin embargo, como suele ocurrir en este efímero mundo de la fama, las cosas rara vez duran para siempre en su máxima intensidad, y su relación, para sorpresa de muchos, llegó a su fin, dejando tras de sí un rastro de especulaciones, teorías conspirativas y, por supuesto, preguntas sin respuesta que aún resuenan. Ahora, la pregunta clave que todos nos hacemos es, ¿qué ha llevado a pensar que Demet Özdemir ha despreciado a la madre de Can Yaman? La clave de esta historia parece residir en un evento reciente, un acto público, una gala, o quizás una reunión más íntima, donde, según las informaciones que han trascendido, la madre de Can Yaman habría intentado tener algún tipo de interacción con Demet. Y la respuesta, o más bien la falta de ella, por parte de la actriz ha sido, por decirlo de una manera muy suave, poco receptiva. Los detalles que se manejan son, como suele ser habitual en estos casos, un tanto vagos y etéreos. Se basan en testimonios anónimos, en interpretaciones de ciertas actitudes corporales, en miradas y silencios que hablan más que 1000 palabras. Se cuenta que la señora Yaman, probablemente con toda la buena intención del mundo, se habría acercado a Demet. Quizás para saludarla cordialmente, para tener una conversación breve y amable, o incluso para mostrarle algún gesto de afecto o reconocimiento, dada la profunda conexión que su hijo y la actriz compartieron en su momento y el cariño que ella, como madre, podría haber desarrollado por Demet. Sin embargo, las fuentes señalan de forma insistente que Demet Özdemir, en lugar de corresponder a este acercamiento, la habría ignorado por completo, o respondido de una manera notablemente fría y distante, casi glacial. Este insólito gesto, como ya se le ha bautizado, se ha prestado a múltiples interpretaciones, como era de esperar. Para un sector importante de
Los observadores y seguidores, esta actitud es una señal inequívoca y contundente de que la relación entre Demet Özdemir y la familia de Can Yaman no es, precisamente, idílica. Podría interpretarse como una declaración de intenciones de Demet, tras la dolorosa ruptura, ha decidido marcar una línea roja, una distancia clara y rotunda con todo aquello que tenga la más mínima conexión con su expareja y su círculo familiar más cercano. Y hasta cierto punto es comprensible. Después de una relación sentimental que llega a su fin, cada persona tiene el derecho y la necesidad de tomar su propio camino, de sanar y de establecer sus propios límites. Sin embargo, la forma específica en que este supuesto desplante se habría producido es precisamente lo que ha llamado poderosamente la atención y lo que ha provocado que se hable abiertamente de desprecio. En circunstancias normales, en un encuentro casual y público, se espera un mínimo de cortesía, un saludo, una sonrisa. Y si Demet Özdemir actuó con la frialdad que se le achaca, podría fácilmente interpretarse como una falta de respeto hacia la madre de Can, una mujer que, en teoría, ya no debería tener ningún tipo de vinculación directa o indirecta con su vida sentimental actual. Es un movimiento que puede ser visto como una falta de tacto y consideración. Por otro lado, y como suele suceder en estos casos de controversia mediática, hay un sector considerable de la audiencia que sale en defensa de Demet Özdemir. Sus defensores argumentan con vehemencia que no podemos precipitar juicios ni emitir veredictos sin tener acceso a todos los detalles de la situación. Quizás Demet estaba pasando por un momento personal muy complicado ese día, quizás estaba agobiada por otros asuntos, o simplemente y de forma totalmente legítima, no se sintió cómoda con el acercamiento de la señora Yaman. En el vertiginoso mundo de la fama, la atención constante, las miradas indiscretas y las interacciones no solicitadas pueden llegar a ser agotadoras, hasta el punto de mermar la energía vital de cualquiera. Y a veces las estrellas necesitan, de forma imperiosa, proteger su espacio personal y su salud mental. Además, y este es un punto que no debemos olvidar, ¿quién dice a ciencia cierta que la señora Yaman se acercó con las mejores intenciones? A veces las madres de celebridades pueden tener sus propias agendas ocultas, sus propias expectativas, o un interés particular en mantener ciertos lazos o influir en situaciones. Tal vez intentaba sonsacarle información confidencial, o presionarla de alguna manera para obtener un beneficio o una declaración. Sin tener acceso a esa información completa y a la perspectiva de ambas partes, resulta extremadamente difícil, por no decir imposible, emitir un juicio definitivo y justo sobre lo sucedido. La falta de información precisa nos condena a la especulación. Lo que sí es una verdad irrefutable es que esta noticia, por insustancial que pudiera parecer a simple vista, ha conseguido avivar las llamas de la especulación y el debate en torno a la ruptura de Demet Özdemir y Can Yaman. Se han reabierto viejos debates, se han desempolvado teorías y se ha vuelto a poner sobre la mesa la cuestión de los motivos reales por los que esta pareja, tan querida, decidió poner fin a su relación. ¿Hubo problemas familiares que jugaron un papel decisivo en la separación? ¿Tuvo la madre de Can Yaman una influencia importante en la ruptura? Estas son preguntas que muchos fans se hicieron en su momento, en el fragor de la noticia, y que ahora, con este nuevo incidente, vuelven a estar candentes y a generar interés. El aparente desprecio de Demet podría ser, para muchos, una pieza más en este intrincado rompecabezas, sugiriendo de forma sutil pero poderosa que las cosas no terminaron precisamente en los mejores términos entre todas las partes involucradas. Es vital recordar y subrayar que las celebridades, a pesar de su constante exposición pública, de las cámaras y de los focos, siguen siendo, en esencia, personas de carne y hueso. Son individuos con sentimientos complejos, con vivencias privadas y con sus propias luchas internas. No siempre tenemos la oportunidad de ver la película completa, de conocer todas las aristas de una situación. Lo que para unos puede parecer un gesto claro y directo de desprecio, para otros puede ser una simple reacción defensiva ante una situación incómoda, o una manifestación legítima de su derecho a la privacidad y a la protección de su espacio personal. La presión mediática en el mundo del espectáculo es una fuerza colosal, casi abrumadora, y cada persona tiene sus propias estrategias para manejar esta presión y para proteger su intimidad. Además de esta posible tensión latente entre Demet y el círculo familiar de su expareja, vale la pena mencionar, para poner todo en perspectiva, que Demet Özdemir ha estado increíblemente activa en su carrera profesional en los últimos tiempos. Ha participado en varios proyectos que han sido ACL. Amados por la crítica y que han tenido un gran éxito comercial, demostrando una vez más su extraordinario talento actoral y su notable versatilidad.
Su enfoque parece estar firmemente puesto en su crecimiento profesional, en seguir escalando en el competitivo mundo de la actuación, y quizás, solo quizás, este tipo de situaciones, por más personales e íntimas que puedan ser, intenta mantenerlas cuidadosamente al margen de su vida pública y de su trabajo. Lo mismo podríamos decir con toda certeza de Can Yaman, quien también está cosechando éxitos significativos y abriéndose camino de forma contundente en el panorama internacional. Cada uno está, en definitiva, construyendo su propio futuro, trazando su propio camino en el universo del entretenimiento. Este insólito gesto se ha convertido, como veníamos comentando, en un tema candente en el universo de las redes sociales. Los comentarios, las opiniones y los debates van y vienen sin cesar. Los fans, como es natural, defienden apasionadamente a sus ídolos, critican con dureza el comportamiento de otros, o simplemente expresan su sorpresa y desconcierto ante la noticia. Es fascinante y a veces un poco abrumador ver cómo un pequeño incidente, una supuesta interacción breve, puede generar tanta conversación, tanto debate y tanta energía en el mundo digital. Las teorías se multiplican exponencialmente y cada persona, basándose en la poca información disponible, construye su propia versión de lo que pudo haber ocurrido. Quizás este incidente, más allá de las polémicas y los chismes, nos enseña algo valioso sobre la dinámica de las relaciones humanas, incluso aquellas que nacieron y se desarrollaron bajo el implacable escrutinio del ojo público. Cuando dos personas deciden unir sus vidas y cuando sus familias, de una forma u otra, se involucran en esa unión, las dinámicas de poder, las expectativas y las interacciones se vuelven infinitamente más complejas. Y cuando esa relación, por la razón que sea, llega a su fin, la forma en que se gestionan los lazos restantes, si es que existen, puede convertirse en un auténtico campo de minas, lleno de trampas y peligros. El respeto mutuo es un pilar fundamental en cualquier interacción humana, pero a veces, las heridas emocionales profundas, los malentendidos o las diferencias insalvables pueden dificultar enormemente su manifestación y su práctica. En definitiva, esta noticia sobre Demet Özdemir y la madre de Can Yaman nos deja, como hemos podido constatar a lo largo de este análisis, con muchas más preguntas que respuestas definitivas. Es un crudo recordatorio de que, detrás de las sonrisas perfectas que vemos en las alfombras rojas, de las actuaciones cautivadoras que nos emocionan en la pantalla, hay personas reales, con sus propias complejidades, lidiando a diario con sus vidas, sus relaciones personales y sus emociones. El insólito gesto es, para la mayoría de los observadores, una señal clara de que la relación entre Demet y la familia de Can no es, ni mucho menos, lo que se podría esperar de un vínculo cordial, pero la verdad completa, la historia en su totalidad, solo la conocen ellas dos. El resto, solo podemos especular. Así que, para resumir y poner un punto final a este extenso análisis, hemos estado profundizando en la reciente noticia que ha surgido en el mundo del entretenimiento turco y que ha tenido un impacto considerable en las redes sociales, sobre un aparente desprecio por parte de Demet Özdemir hacia la madre de Can Yaman. Se trata de un gesto que ha causado un gran revuelo, que ha encendido de nuevo las especulaciones sobre la compleja relación entre ambos actores y los motivos reales de su mediática ruptura. Si bien los detalles son escasos, las interpretaciones son variadas y la verdad última permanece oculta. Este incidente nos ofrece una ventana a la complejidad de las relaciones personales en el vertiginoso mundo del espectáculo y nos recuerda la importancia fundamental de la privacidad de las celebridades, un derecho que a menudo se ve vulnerado por el interés público. Muchísimas gracias de corazón por acompañarnos en este vídeo, por dedicar su tiempo y su atención a desgranar esta intrigante historia junto a nosotros. Espero sinceramente que les haya parecido interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva y que les haya dado mucho en qué pensar. Ahora, como siempre, me encantaría escuchar su opinión. ¿Qué creen ustedes que pudo haber pasado realmente en ese encuentro? ¿Consideran que Demet actuó de forma inapropiada, o creen que existe una explicación más profunda y justificada para su actitud, algo que desconocemos? Déjenme sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Estoy deseando leer sus reflexiones y debatir con ustedes sobre este fascinante tema. Y si han disfrutado de este contenido y quieren seguir recibiendo vídeos como este, análisis profundos y debates interesantes, no olviden darle a ese botón de asterisco me gusta, compartir este vídeo con sus amigos y familiares y, por supuesto, si aún no lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras entregas. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes, más análisis y más contenido que les encantará. Hasta la próxima.